Buenas, mi nombre es Cristina y junto a mi compañera Eva vamos a realizar lo que sería la videopresentación del tema 3 de la asignatura de Innovación de los Procesos Didácticos y las Organizaciones Educativas, conocido con el nombre de El cambio como aprendizaje y como desarrollo. Bueno, en esta diapositiva podéis visualizar lo que sería el índice del trabajo que hemos elaborado, en el cual hemos recogido los siguientes puntos. En primer lugar, realizaremos lo que sería una breve introducción para más tarde darle paso al segundo punto de nuestro trabajo, que es el que guarda relación al enfoque institucional del cambio. Además, también os explicaremos qué es el conocimiento organizativo, las características de la escuela que crea y disemina conocimiento, así como características que favorecen a la creación y difusión de ese conocimiento u otros puntos como las transformaciones asociadas al cambio, que es aprender el re, o por último ya también abordaremos el punto que guarda relación a las comunidades de aprendizaje. La sociedad se estructura a través de organizaciones, por eso es muy importante que éstas estén bien ordenadas y que sean capaces de enfrentarse al cambio y a la evolución. ¿Por qué? Porque actualmente vivimos en una sociedad cambiante, donde todo cambia y nada permanece. Esta idea la corroboran numerosos autores que llegan a afirmar que solo aquellas organizaciones que se adaptan al cambio y al entorno llegan a sobrevivir. Por el contrario, aquellas organizaciones que no se adaptan ni al cambio ni al entorno no logran sobrevivir. Por eso todavía adquiere más importancia la idea de que las organizaciones adquieran un rol de promotoras de cambio, dada la sociedad en la que vivimos, que como previamente he señalado es una sociedad donde todo cambia y nada permanece. A continuación, se daría comienzo a lo que sería el segundo punto de nuestro trabajo, que es el que guarda relación con el enfoque institucional del cambio. En primer lugar, me gustaría comentaros que la preocupación por la mejora en los contextos formativos ha sido constante a lo largo de los años. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que no siempre se han llevado a cabo las estrategias más adecuadas. ¿Por qué? Durante muchos años, los esfuerzos han estado centrados en la capacidad innovadora de las personas consideradas individualmente. Esto se ha comprobado que no da resultados efectivos en la práctica. ¿Por qué? Porque esas mejoras desaparecen cuando la persona abandona la institución o incluso cuando la persona llega a adquirir e interiorizar la dinámica institucional. ¿Qué es lo que pasa? Que frente a experiencias puntuales se busca cierta estabilidad. Por eso cobraría todavía más sentido el hecho de que se adoptara una dimensión colectiva del cambio. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que el enfoque individual no suele dar cambios efectivos porque las estructuras se mantienen intactas. Entonces, aquí resaltamos la importancia de adoptar una dimensión colectiva del cambio. Bueno, siguiendo la línea de lo que previamente os comentaba, es en el ámbito educativo donde tiene mayor sentido hablar de implicación personal y de entusiasmo colectivo. Por eso es muy importante entender un centro educativo como una unidad de cambio, pero para que el centro educativo llegue a entenderse como y verse como una unidad de cambio, es necesario que éste adopte un enfoque institucional del cambio. ¿Qué es lo que implicaría? Bueno, este enfoque institucional del cambio no hace referencia al sistema educativo en general, ni a un aula educativa en específico, sino que hace referencia al centro escolar en su conjunto, es decir, es la organización escolar la que cambia y se transforma. Además, este enfoque se centra en las prácticas y en la comprensión de estas, es decir, qué hacen las personas para poner en marcha el proceso de cambio. Además, este enfoque se interesa en el conocimiento organizativo de esas prácticas, es decir, se parte de la idea de que si una persona llega a hacer algo es porque tiene un conocimiento previo para hacer ese algo. Entonces, este enfoque se interesa en averiguar cuál es ese conocimiento. Por último, el enfoque institucional es aquel que entiende el concepto de mejora con el hecho de ser capaz de movilizar la capacidad de cambio que tienen las personas en ese centro educativo. Por eso, y resaltando y volviendo a la idea principal, es muy importante que el centro educativo se entienda como una unidad de cambio. Para ello sería necesario que se adopte el enfoque institucional del cambio. Hola, yo soy Eva y voy a presentar el punto número 3, en el que hablaremos sobre qué es el conocimiento o el aprendizaje de las organizaciones.
Lo primero que tenemos que saber es que no se trata de un proceso mental, sino social, que implica una forma conjunta de ver las cosas, por lo que hay que tener en cuenta la cultura institucional. Es tácito, es decir, no hay ningún documento en el que se recoja de manera escrita esta información oficialmente. También tenemos que saber que existen unas condiciones que favorecen este conocimiento organizativo, es decir, la mejora escolar, que comenzaría con la reconstrucción del cambio, es decir, la adaptación a las necesidades detectadas dentro de cada centro, la creación de condiciones internas, es decir, de haber un liderazgo compartido, transformador, una planificación colaborativa y una coordinación de todo el profesorado. También tenemos que considerar los cambios que puede haber en el aula, que pueden afectar tanto al clima de la misma como al proceso de enseñanza-aprendizaje. Por último, también debemos hablar sobre los factores clave que afectan a este tipo de conocimiento organizativo, que comenzaría con las características externas, que serían, por ejemplo, el tipo de sociedad, el tipo de política educativa, el apoyo financiero que pueda tener el centro. También tenemos las características internas dentro del centro, que, por ejemplo, serían la trayectoria histórica, el proyecto educativo, el trabajo colaborativo que puedan tener entre todos los docentes y por último, aquellas características dentro del aula, es decir, que tendrían un currículum común para todos los estudiantes, la ampliación y el desarrollo de las destrezas de todos los docentes, etcétera. Bueno, ahora daríamos comienzo a lo que sería el punto 4 de nuestro trabajo, que es aquel que guarda relación con las características de la escuela que crea y disemina conocimiento. Tal y como os podéis visualizar en esta diapositiva, hemos querido resaltar un autor muy importante, conocido con el nombre de David Hall Gray, que es el que nos indica una serie de pautas a seguir para que esa escuela cree y disemine conocimiento pedagógico. Él enumera un total de 4 pautas. En primer lugar, dice que hay que analizar el conocimiento y la información que ya se posee, es decir, sería necesario poner a la organización a reflexionar sobre el conocimiento para sacarlo a la luz. ¿Esto cómo se podría hacer? Pues mediante reuniones donde se hablen, por ejemplo, de proyectos educativos concretos y se haga una reflexión sobre aquello que se sabe o aquello que convendría hacerlo a lo mejor de otra manera con la finalidad de conseguir resultados más óptimos. En segundo lugar, él indica que sería necesario crear un sistema de aprendizaje donde se intercambie el conocimiento y diversas experiencias de aprendizaje. ¿Qué es lo que sería importante una vez que se haga esto? Para que ese conocimiento no se quede en el aire y se pierda y todos podamos acceder a él, sería muy importante lo que él enumera como tercera pauta, que es el hecho de codificar el conocimiento que se ha creado. Es decir, sería necesario que ese conocimiento se ponga en un lugar intercambiable. Esto normalmente se suele relacionar con el hecho de escribir, es decir, plasmarlo en una guía o en un proyecto, pero también lo puedes, por ejemplo, plasmar en un vídeo, es decir, puedes usar medios escritos y visuales. Y por último lugar, él resalta la importancia de que se disemine ese conocimiento, es decir, que se esparza. ¿Para qué? Para que llegue a toda la comunidad escolar y a otros centros y que se favorezca así el hecho de que se pregunte y se conozca. En este punto 5 explicaremos las características que favorecen la creación y la diseminación del conocimiento. Según Hargreaves, aquellas escuelas que favorezcan la creación y la diseminación del conocimiento, primero deben conocer y ser conscientes de los conocimientos que ya posee esa escuela. Lo segundo que deben hacer es organizar un proceso para la creación de estos conocimientos innovadores y nuevos. Y por último, estos conocimientos han de pasar por otro proceso de validación para su posterior diseminación y distribución. Las características principales que favorecen la creación y la diseminación del conocimiento son, por ejemplo, la motivación por una mejora continua y permanente, tomar en cuenta el entorno exterior, ser consciente y tomar en consideración las opiniones y las preferencias que puedan tener los estudiantes, los padres, todos los miembros en sí de la escuela. Diseñar una planificación institucional que mantenga un vínculo coherente y flexible.
mantener jerarquías planas, dar reconocimiento a la trayectoria y a la experiencia que poseen los profesores, mantener relaciones más informales con el personal, centrándose más en la experiencia que posee el individuo y no tanto en el estatus en el que se encuentre. También es importante que haya un debate interno entre los profesores, sobre todo que también pueda existir una comunicación en red, un trabajo en red entre estos. Para que se disemine y se distribuya el conocimiento, también es muy útil que aquellos profesores que lleguen nuevos a un centro sean integrados lo antes posible para que aporten sus nuevas ideas, su experiencia y su trayectoria profesional. En el punto 6 hablaremos sobre las transformaciones asociadas al proceso de cambio. Según Hargreaves, las transformaciones están estrechamente vinculadas y relacionadas con estos procesos de cambio. La primera transformación sería la creación de un clima organizativo adecuado, pero primero debemos saber qué es un clima organizativo. Un clima organizativo se define como el conjunto de características de una organización que es relativamente estable y que diferencia una organización de otra. Este clima constituye uno de los factores determinantes y facilitadores de los procesos organizativos de gestión y de innovación. Por otro lado, otra transformación sería la de dimensionar y elegir bien la innovación, es decir, tenemos que saber qué tipo de innovación vamos a elegir y cuál va a ser su intensidad, ya que se debe adaptar a las características que presente el centro. Por último, el último cambio sería proceder lateralmente durante la transferencia, ya que, es decir, las innovaciones son limitadas y las escuelas deben tener en cuenta la fortaleza y las debilidades que posean. En cuarto lugar, destacaríamos la importancia de utilizar las TIC. Este concepto hace referencia a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que, como ha quedado demostrado, son de gran ayuda en el ámbito educativo. ¿Por qué? Porque estas funcionan como herramientas que facilitan el desarrollo de actividades escolares y de aprendizaje. Por ejemplo, facilitan el intercambio, la estructuración y actualización del contenido. Además, hacen también más atractivo el aprendizaje. Por eso queríamos destacar y resaltar la idea de utilizar las TIC, ya que esto puede ser de gran ayuda en educación. En quinto lugar estaría el hecho de crear un sistema de aprendizaje. Es aquí donde se brindaría la oportunidad de ver y entender las prácticas de otros, creándose así un sistema de aprendizaje, como he mencionado anteriormente. Aquí florecerían iniciativas de aprendizaje desde abajo y esas iniciativas se irían promoviendo e intercambiando. Además, se crearían oportunidades para que el docente se desarrollara profesionalmente y además se daría paso también a la creación de una cultura abierta a la innovación. A continuación, daríamos paso a lo que sería el penúltimo punto de nuestro trabajo, que es este punto 7, que es el que recoge todo lo relacionado con aprender en red. En primer lugar, me gustaría comentaros que antes de profundizar en los diferentes subpuntos, como por ejemplo explicaros los tipos de redes o las ventajas, veíamos muy necesario aclarar el concepto de red. Tal y como podéis visualizar en esta diapositiva, son muchos autores y muchas autoras los que aportan una definición sobre este concepto. Pero todas estas definiciones tienen características similares. Por eso, a continuación, trataremos de definir el concepto de red teniendo en cuenta los diferentes puntos de vista y las diferentes aportaciones que han realizado tanto autores como autoras. Y por eso hemos definido el concepto de red como un conjunto de organizaciones, al menos dos, que trabajan juntas durante un periodo de tiempo para conseguir un objetivo común. A continuación daremos paso al subpunto que guarda relación con las fórmulas organizativas y tal y como podéis visualizar en esta diapositiva distinguimos tres fórmulas organizativas principalmente, que son las redes, los grupos sociales y las estructuras burocráticas o jerárquicas. A continuación pasaremos a comentar el por qué usar las redes frente a las estructuras burocráticas y por qué usar las redes frente a los grupos sociales. En primer lugar, nos gustaría destacar que las estructuras burocráticas o jerárquicas se caracterizan por tener una estructura muy rígida. Esto, en procesos que se toman como variables, cambiantes o imprevisibles, pasa a ser un problema. Y más teniendo en cuenta el mundo actual donde vivimos, que es un mundo muy cambiante y muy incierto.
En cambio, las redes poseen una estructura más flexible. ¿Esto qué quiere decir? Que en cualquier momento pueden aumentar, disminuir o modificar su funcionamiento en general, y esto les da ventaja a la hora de poder adaptarse al cambio. En segundo lugar, nos gustaría comentar por qué usar las redes frente a los grupos sociales. Los grupos sociales, de igual manera, también tienen formas preestablecidas de ver las cosas. Esto puede ser debido a la cultura, que ya se tenga la idea de cómo verlo todo y hacerlo todo. Esto también es muy difícil de cambiar y puede generar inconvenientes a la hora de aprender. Por eso, debido a las características que presenta la red, que son las que recogemos principalmente en esta diapositiva, que es la horizontalidad y la intensidad de los lazos, convierten a la red en la mejor fórmula organizativa para aprender. Ahora vamos a explicar los tipos de redes con los que podemos encontrarnos. Por un lado tenemos las redes dentro del mismo centro escolar que se encuentra dentro de la organización de este y en los que participan los grupos de trabajo de las diferentes etapas o los diferentes niveles educativos, aunque también podemos encontrarlos dentro de los departamentos docentes. En cuanto a las redes de las que puede formar parte el centro, es decir, los docentes se encuentran en colaboración con docentes de otros centros. Sin embargo, estas redes no solamente implican a los docentes en sí, sino también a los alumnos y a las familias de estos. Por otro lado, otros autores hacen una clasificación distinta, hablando de redes intracentro, es decir, el equipo docente de cada institución trabaja y colabora colectivamente para la investigación o la realización de algún proyecto determinado. También tenemos la intercentro, que es en la que la red diseña un espacio de discusión o de debate para plantear conocimientos teóricos o prácticos. Y por último tenemos la red interservicio, que es la que sirve para dar respuesta a nivel local, ya que no solamente participan docentes de diferentes centros, sino también puede ser que nos encontremos con un centro que participa o colabora con alguna asociación, ya sea por ejemplo Cáritas, Cruz Roja, o incluso puede participar con la seguridad ciudadana, por ejemplo la policía local. Para finalizar con el punto número 7, vamos a hablar sobre las ventajas de trabajar en red. La primera ventaja sería el fomento de las capacidades de las escuelas, ya que ayuda a forjar lazos entre escuelas anteriormente aisladas. Se usa un enfoque adaptativo, esto se debe a que nos encontramos en una actualidad muy cambiante y las escuelas necesitan cambiar y adaptarse a los tiempos. Se produce también una mejora escolar, ya que los integrantes de la red comparten información y los líderes escolares crean de manera colaborativa un nuevo e innovador conocimiento. También se amplían las oportunidades, ya que existen cursos vocacionales específicos y se permiten compartir recursos entre diferentes redes. Se mejora también en asistencia social y con el trabajo en jóvenes. Según algunos estudios, hay una menor brecha en los resultados entre alumnos de mayor y menor riesgo social en escuelas que brindan servicios externos en conjunto con otras entidades. Por último, otra ventaja sería el mayor prestigio, ya que algunas escuelas, al aliarse con escuelas consideradas con mayor estatus o con mayor prestigio, también logran adquirir ese prestigio. En resumen, las tres ventajas más importantes que tenemos que tener en cuenta respecto al trabajo en red sería la mejora escolar general, el mayor acceso a recursos y a información y la ampliación de oportunidades. A continuación, daríamos paso a lo que sería nuestro último punto del trabajo, que es el que aborda todo lo relacionado con las comunidades de aprendizaje. En primer lugar, me gustaría comentaros que antes de profundizar en los diferentes subpuntos, veíamos importante el hecho de realizar una breve introducción. Las comunidades de aprendizaje producen una nueva forma de pensar el trabajo docente, así como una forma diferente de percibir la escuela. ¿Por qué? Porque produce procesos de cambio más eficientes y estrategias de mejora más satisfactorias. Esto puede ser una alternativa muy interesante teniendo en cuenta los desafíos que debe enfrentarse la escuela, ya que a pesar de que en las últimas décadas se han desarrollado algunos planes y algunos programas de mejora escolar, la mayoría de estos es verdad que no han conseguido alcanzar
una mejora muy grande en la calidad de los centros y del aprendizaje que se lleva a cabo en ellos. Una vez realizada lo que sería una breve introducción sobre las comunidades profesionales de aprendizaje, pasamos a abordar el siguiente subpunto, que es aquel que recoge una definición más concreta sobre qué se entendería por comunidad profesional de aprendizaje. En primer lugar, me gustaría comentaros que son múltiples los autores que tratan de definir el término y hay autores que lo definen desde una perspectiva o una visión más centrada en los profesores, otros que tratan de definirlo desde una perspectiva más centrada en el centro y otros que lo definen desde una perspectiva más general. Nosotras nos hemos basado en aquellos autores que tratan de definir el término desde una perspectiva más general y la definición de comunidad profesional de aprendizaje sería la siguiente. Se entiende una comunidad profesional de aprendizaje como una estrategia organizativa muy poderosa que anima a los docentes y a otros miembros de la comunidad a aprender y a trabajar conjuntamente. Esta definición la hemos hecho en base a un autor muy relevante que ya hemos recogido previamente en diapositivas anteriores, que es David Hargrave. A continuación hablaremos sobre las características o atributos de una comunidad profesional de aprendizaje. Para que podamos estar hablando de una comunidad profesional de aprendizaje, se deben dar las siguientes pautas. En primer lugar, valores y visión compartida. ¿Esto qué quiere decir? Que las creencias y los objetivos de cada docente de miembros de la comunidad deben coincidir y ser coherentes con las del centro. Debe haber un liderazgo distribuido, es decir, que debe darse la oportunidad de que todos los profesionales lleguen a desarrollar sus capacidades de liderazgo dentro de las diferentes áreas de la comunidad. Debe haber también un aprendizaje individual y colectivo. Se debe especificar qué se necesita aprender y cómo se necesita hacerlo. En cuarto lugar, también se debe compartir la práctica profesional, es decir, la práctica docente deja de ser algo privado para pasar a una cuestión pública. Debe haber también una confianza, un apoyo mutuo y un respeto entre todos los miembros de la comunidad. Debe haber una apertura, una red y una alianza, es decir, un vínculo sólido entre todos los miembros de la misma. Y por último, se debe dar la responsabilidad colectiva. ¿Esto qué quiere decir? Que los miembros asumen la responsabilidad de manera colectiva frente al aprendizaje de los alumnos. Por otro lado, también se debe mantener unas condiciones de orden estructural para la colaboración de todos los miembros de dicha comunidad. También vamos a explicaros las desventajas de las comunidades profesionales de aprendizaje. A pesar de las muchas desventajas que podemos encontrar en ellas, también poseen algunas desventajas. Aunque son pocas, podemos encontrar al menos dos. Un ejemplo sería el cierre sobre sí misma. Es decir, al mantener una esfera de comunicación y protección tan estable y a veces incluso llega a ser excesiva, puede llegar a verse aislada y segura dentro del equipo que conforman dicha comunidad. Esto impide la entrada de nuevas ideas o innovaciones en la comunidad. Otra desventaja, por ejemplo, también sería el continuismo, que es algo parecido, ya que esto sucede cuando se observa un buen funcionamiento de una metodología en concreto y no se quiere cambiar, ya que se ve cierta seguridad en esta metodología y se piensa que es posible que haya algún tipo de crisis si se innova o si se cambia esta metodología. Esto impide también o dificulta la entrada de nuevos miembros en la comunidad, ya que estos miembros al entrar traerían nuevas ideas y nuevas experiencias, algo que sería bastante positivo para las comunidades profesionales de aprendizaje. Para finalizar con nuestra presentación, queremos hablaros sobre las ventajas de las comunidades profesionales de aprendizaje. Lo primero que tenemos que decir es que siempre hay un trabajo en equipo, colaborativo. Los docentes pueden aprender unos de otros gracias a la facilidad de comunicación que se da entre ellos. Pueden surgir opiniones diferentes y de todo tipo, y se tiene que aprender a escuchar y hacer una crítica de forma sana y siempre, por supuesto, de respeto. El aprendizaje es mucho más activo y se llegan a superar las barreras entre la educación formal, la no formal y la informal. Las responsabilidades en educación son compartidas. Es decir, toda la comunidad educativa adopta un papel importante dentro de la misma. También hay una preocupación por el desarrollo integral del alumnado y por el bienestar de toda la comunidad general. Queremos concluir nuestra presentación diciendo que actualmente nos encontramos en una sociedad muy cambiante y pensamos que tanto los centros educativos como el sistema educativo global
necesita dar respuesta introduciendo nuevas metodologías, nuevas experiencias y nuevas ideas para adaptarse a todos estos cambios y a esta sociedad tan cambiante, ya que afecta a todos los ámbitos de la vida. Esperamos que os haya gustado mucho nuestra presentación.